Nuestra próxima ponente, María Alejandra Aristigueta de Álvarez, nos va a hablar sobre migraciones desde el punto de vista de las organizaciones multilaterales. María Alejandra es internacionalista, experta en políticas multilaterales con más de 25 años de práctica en Ginebra en temas comerciales, de desarrollo sociales, de derechos humanos y humanitarios. Actualmente se empeña como asesora internacional, conferencista, articulista y en algunos casos específicos como defensora de derechos humanos. Es egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1987 y posee una maestría en negociaciones internacionales y políticas públicas de la Universidad de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo IDE en Ginebra. Bienvenida, María Alejandra, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Legni. Gracias a todos. Buenas tardes. Primero que todo, quería agradecer esta invitación que me hiciera María Gabriela Sarmiento para participar en este foro. ¿Qué pasó? Anda, ya comiste. Sobre migraciones. María Gabriela y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, como ya había dicho hace momentos, alrededor del año 2002 estuvimos, junto con otros venezolanos, tuvimos la idea de crear una organización llamada Iniciativa por Venezuela, cuyo objetivo se centraba en darle visibilidad a lo que ya en ese momento evidenciábamos como un retroceso del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática. Bueno, desde entonces a esta parte, María Gabriela y yo hemos trabajado en múltiples temas, desde procesos electorales, denuncias graves de derechos humanos, temas de orden financiero como el bloqueo y restitución de capitales de orden ilícito aquí en Suiza y en otras partes. Y por supuesto también trabajamos juntas para buscar soluciones al tema de la obtención de pasaportes para los venezolanos y su derecho de identidad, tanto con las autoridades suizas como con la ONU y específicamente con el organismo relacionado a los derechos humanos aquí en Suiza, aquí en Ginebra. Por eso realmente yo celebro que María Gabriela haya decidido lanzarse en esta cruzada por la protección de la identidad de los venezolanos en el exterior. Creo que es sumamente necesaria y le deseo a ella y a todo el equipo de Smith, les deseo de verdad todo el éxito del mundo, porque el éxito de ustedes va a ser el éxito de todos los venezolanos, de estos 5 punto tantos millones, que ya no sabemos nunca cuántos exactamente somos, que estamos en el exterior y que hemos dejado de tener acceso o hemos dejado de tener el derecho a una identidad. Antes de entrar propiamente en materia, quería también comentar un poco sobre mi experiencia en el área. Yo, por las razones que el destino nos tocó, pues me he especializado en organismos internacionales como diplomática, como analista, como activista, como lobista, como académica, o sea, desde todos los aspectos, pero siempre viendo los organismos internacionales, y he trabajado con buena parte de ellos. Como bien dijo Legna, soy internacionalista, tengo un posgrado en políticas públicas y negociaciones internacionales. También fui embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Suiza y ante la ONU en Suiza, ante la ONU en Ginebra. Fui coordinadora de Iniciativa por Venezuela, esta organización que llevaba junto con María Gabriela. Fui directora de una organización de incidencia y comunicación estratégica internacional. Y bueno, consultora, por supuesto, consultora de todos los organismos, porque a fuerza de estar dentro de ellos o fuera de ellos, pues termino trabajando con ellos aquí en Bruselas, en Washington, en América Latina, en África, en Asia, en donde nos toque trabajar. Eso me ha permitido de verdad conocer muy de cerca los mecanismos, las maneras, cómo funcionan, pero además también cómo la temática se va interrelacionando en los distintos organismos, cómo el tema puede verse de una manera más transversal y no necesariamente ceñida o circunscrita a un organismo internacional, a un organismo específico, ¿no? En ese sentido, creo, y por eso pienso que fue tan importante que les trajera esta visión de organismos multilaterales, porque pienso que va a abrir un poco también el compás de lo que han hecho hasta ahora y quizás permita identificar nuevas acciones o identificar nuevas posibilidades para ejercer aún más presión en cosas concretas. Bueno, lo primero que quería decir, y un poco retomando lo que ya ha dicho María Gabriela, es que seamos migrantes, asilados, exilados, refugiados, o ese término que inventó el año pasado ACNUR de desplazados forzados, que no existe en el diccionario de las migraciones, que no se refiere a los desplazados, puesto que desplazados se trata de movimiento al interior de los países, y aquí están utilizando este término para referirse a desplazados internacionales. Entonces es una nueva fórmula que utilizó ACNUR para justificar una forma de documentar, según supe yo en su momento, pero que no vamos a entrar en detalles en este momento, pero fue, digamos, la justificación que utilizaron fue esa.
nos llamemos como nos llamemos, yo lo que quiero es resaltar realmente que tenemos derechos y esos derechos están contemplados en los distintos acuerdos internacionales que regulan estas materias. Y también, y a la vez, en las legislaciones internas de los países que los suscriben. Y esto es muy importante, porque se trata de que entendamos que no estamos pidiéndole un favor a nadie, sino estamos pidiéndole a los países que cumplan con su legislación interna y que cumplan con sus compromisos internacionales. Porque los actos jurídicos emanados del derecho internacional tienen efectos y tienen consecuencias en el derecho interno de los estados. Entonces, tenemos que tener eso como punto de partida cuando iniciemos estas acciones. No se trata, aquí no estamos pidiendo una limosna, estamos tratando de entablar una discusión, un debate en el que los derechos de los venezolanos sean reconocidos como tales. Por razones de tiempo, hoy me voy a referir fundamentalmente a 3 organismos porque pienso que nos van a ayudar a esto que decía hace un momento de identificar nuevas vías. Y quiero expresar que para mí el punto de partida es, por supuesto, el Sistema Universal de Derechos Humanos, porque más allá de los derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está el derecho a la vida, el derecho a una nacionalidad, el tener una personalidad jurídica, el derecho a tener una identidad, el derecho a no ser discriminados, a trabajar, etcétera, existen convenios específicos, convenios relativos a los derechos civiles y políticos y también a los derechos económicos, sociales y culturales. También existen instrumentos jurídicos firmados por los estados y ratificados por sus respectivos legislativos sobre la protección de los migrantes, la protección de las mujeres, de los niños, etc. Entonces, estamos hablando que hay una serie de instrumentos jurídicos en el área de derechos de los derechos humanos que pueden y deben ser rescatados y utilizados en favor de nuestros migrantes. Estos tratados, por supuesto, son de orden público, pero a través de las ONGs que se han dedicado a los temas de derechos humanos, se puede incrementar la presión internacional para que los estados o para que en los foros internacionales se pueda abarcar el tema. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha estado monitoreando la situación de los migrantes y discutiendo con las autoridades de los países receptores y también, por supuesto, con el país emisor de esos migrantes por lo menos desde el 2018, cuando empezó la gran ola migratoria. En ese momento, y con motivo de la actualización de un informe, del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en ese momento el equipo de la Oficina del Alto Comisionado fue para Brasil, para la frontera de Brasil y Venezuela, la frontera de Colombia y Venezuela, y luego fue a Panamá, a México, a España y a otros países para recabar información de primera mano y documentar la situación de estos migrantes y evidenciar y constatar si sus derechos habían sido vulnerados o no. Entonces creo que es importante que sepamos que esa actividad ha estado allí y que se debe reforzar, que deben crearse canales con la organización y con las ONGs de derechos humanos para que no cejen en la documentación y en el monitoreo de la situación de los venezolanos en cada uno de estos países. Por otra parte, el derecho a tener una identidad legal, una identificación, está contemplado como un derecho civil y político, como derecho económico y cultural, como decía hace un momento. Y tener los documentos de identidad permiten tener acceso a derechos y responsabilidades tanto en el país de origen como en el país de destino. Es tener acceso a la educación, es tener acceso a la salud, es tener acceso al seguro social, es tener la posibilidad de un seguro de salud, la posibilidad de una licencia de conducir, es la libertad de asociarse, de trabajar, es la capacidad de movilizarse, de expresarse a través del voto, de tener una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, e incluso de algo tan básico como tener un celular. Estamos hablando de un derecho, del derecho a la identidad, es uno de los derechos que está más cercano al derecho de la vida, porque si no tenemos todo esto que yo acabo de describir, en realidad no estamos teniendo, no podemos funcionar, no podemos vivir realmente, no estamos viviendo realmente. Sin embargo, este es un problema sumamente complejo, sumamente grande, es un problema global
no estoy hablando de refugiados, estoy hablando meramente de migrantes. Son dos categorías distintas, como lo explicaba hace un momento María Gabriela. Estamos hablando de que hay alrededor de 1.5 billones, o sea, 1.5 mil millones de personas que son migrantes y que no tienen identificación oficial a nivel mundial. O sea, estamos hablando realmente de un flagelo que fomenta y permite la trata de blancas, la trata de personas, todo tipo de actividades criminales, y por eso se hace tan importante para nosotros como venezolanos, porque sabemos el estado de vulnerabilidad y de marginalización que conlleva el no tener de no tener una identificación, de no tener un documento que nos identifique y nos acredite como tales, como ciudadanos de un país. Este problema, este nivel de dificultad que está planteando este problema, sirvió de base para que fuera incluido el tema de migraciones, fuera incluido en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, y que se fomentara la creación de trabajo inter e intra agencias para que manejaran el tema de migraciones específicamente con cada una de las agencias, y pudieran colaborar y crear una mayor sinergia, una mejor cooperación. Esto me lleva al segundo organismo al cual me quiero referir hoy, porque junto con otras agencias humanitarias, es la OIM, el punto central, es la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, el punto central, es la que lleva el Global Compact de Migraciones y es la que coordina todas las agencias relativas a los que tocan de alguna manera al migrante, porque son los llamados a atender el grueso de los problemas relacionados con los temas migratorios. En la OIM, ¿qué está haciendo la OIM en este momento? Bueno, está trabajando a lo largo, por ejemplo, de toda América Latina. No lo está haciendo en Europa, porque Europa no tiene los niveles migratorios que tiene América Latina, pero está trabajando a todo lo largo de América Latina, donde se encuentra el flujo migratorio más importante de los venezolanos. Y el secretario general de la ONU designó a Eduardo Stein como el representante especial para migraciones y refugiados, justamente para poder trabajar para poder coordinar acciones con OCHA, UNICEF, la Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de la Alimentación, o sea, con todas estas agencias que giran en torno al tema humanitario. Y es Eduardo Stein, y creo que es importante singularizar el nombre porque es una persona a la que eventualmente también se le puede llegar para hacer propuestas concretas, ¿no? Y que las eleve tanto al secretario general como las trabaje y las discuta con los países miembros de la ONU que sean relevantes para nosotros. Bueno, ¿qué está haciendo concretamente la OIM? Bueno, está recopilando y analizando datos sobre movimientos y necesidades de los migrantes, está distribuyendo kits de emergencia, artículos no alimentarios, está proveyendo alojamiento temporal, servicios de salud, comida, oportunidades de sustento económico, transporte humanitario, está garantizando asistencia y protección, incluyendo apoyo psicosocial, está colaborando con la reubicación de los migrantes, la reunificación familiar, está proveyendo asistencia a los sobrevivientes de violencia de género y de trata de personas, y está desarrollando campañas de información para prevenir la xenofobia, la integración social y trabajando en la integración socioeconómica y cultural. Además de todo esto, y este es el tema que quiero resaltar, está trabajando en la información y el acceso a los servicios de documentación y de regularización. Yo creo que esto es fundamental, y es fundamental porque yo creo que lo he conversado con María Gabriela montones de veces, pero creo que en este caso en específico quiero resaltarlo. Recientemente la OIM ha estado desarrollando un proyecto con el gobierno de Colombia posterior al Estatuto de Protección Temporal que se fue emitido a principios de marzo, para buscar una respuesta para desarrollar una puesta en marcha de manera efectiva del registro único que va a permitir la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia, que está contemplada en este Estatuto Temporal de Protección. Esta cooperación técnica de la OIM con el gobierno de Colombia va a permitir que los venezolanos migrantes tengan un documento de identificación. Al gobierno de Colombia le va a permitir regularizar y documentar estos flujos migratorios, y el migrante venezolano va a tener la posibilidad de poderse establecer legalmente en Colombia, o de continuar su viaje, o de pedir o de acogerse a las medidas de protección política internacional. O sea, de solicitar asilo.
Entonces, es un primer paso, no me gusta esa frase, pero en fin, se sigue avanzando en el tema, del otorgamiento de una identificación a los venezolanos. Es un estatuto temporal, con lo cual se está pensando siempre en el regreso a su país de origen, no en su permanencia, pero nos permitiría eventualmente, y con esto creo que o sea, donde quiero poner el acento, nos permitiría, por ejemplo, avanzar nosotros por nuestro lado en hacer solicitudes complementarias. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que con la amplia experiencia que tiene la OIM para la creación y manejo de documentos de identidad, y esto es una experticia que ellos han desarrollado durante muchos años, y en conjunto con las autoridades de los países se puede incluso abarcar soluciones que incluyan la emisión de pasaportes. Y cuando hablo de la emisión de pasaportes, estoy hablando de la emisión de pasaportes venezolanos, porque la OIM tiene la experticia, tiene la capacidad, tendría la posibilidad de establecer dentro de sus oficinas mecanismos y por supuesto, o sea, toda la parte operativa para otorgarle pasaportes venezolanos a los venezolanos. Claro, para esto se requiere una voluntad política. Si existiera esa voluntad política, se podría pensar, por ejemplo, un proyecto que fuese financiado a través de distintas fuentes, a través de países donantes, como los países donantes han estado dando para los aspectos humanitarios de los kits y atender médicamente a los migrantes venezolanos, de darles alimentación, pues se podría también entonces pensar en que países donantes hicieran una donación específicamente para esto y no meramente, o sea, lo consideraran como un tema humanitario. Al considerarlo como un tema humanitario, al mismo tiempo permitiría desbloquear fondos de los fondos que están sancionados, de los fondos que están bloqueados, para ser utilizados como se están utilizando los fondos para las vacunas del COVAX, las vacunas que está otorgando, las vacunas para el coronavirus que se están manejando a través del COVAX, porque tenemos una ventana allí que nos permitiría que esos fondos fuesen utilizados para un tema que definitivamente se complementa o completa la situación humanitaria de los venezolanos. También se podría utilizar, por supuesto, organismos financieros internacionales para estos fines. Esto garantizaría contar con estándares internacionales y de control de costos, además de garantizar una transparencia y una gran responsabilidad, porque tendríamos mejores prácticas y evitaríamos negocios turbios, tráfico con la identidad, que son temas y cosas con las que hemos estado confrontados, que hemos visto o vivido en primera persona muchos de nosotros. Entonces permitiría eliminar ese foco de corrupción que se está creando en torno al tema de los pasaportes y se pasaría a que fuese supervisado directamente por esta organización y, ¿por qué no? Pues que fuese elevado a la responsabilidad de este comisionado especial designado por Antonio Guterres, por ejemplo. O sea, son ideas que se me ocurre que simplemente las estoy compartiendo con ustedes porque creo que tenemos que destrancar esta situación y buscar soluciones que sean posibles. Para conseguir esa voluntad política, yo creo que no solamente tenemos que enfocarnos en el tema que es en el hecho de que esto sea un tema humanitario, o que es un derecho fundamental, que es un derecho humano de todos los venezolanos. Yo creo que también tenemos que pasarle a los gobiernos el mensaje de que entiendan que hay un componente económico y que este componente económico puede verse de una manera mucho más positiva. Los estados receptores, o sea, no solamente los estados receptores, donde por supuesto, una vez que las personas están mejor integradas, una vez que cuentan con una capacidad, digamos, con un documento que los legalice y les permita integrarse, pues también van a pagar impuestos, también van a participar de la economía de ese país, pero también se trata de verlo como una política económica para Venezuela. María Alejandra, sí, dime. Me estoy disculpa, María Alejandra, se nos está... Sí, entonces para ver si puedes ir redondeando el tema para... Sí, va cerrando. Gracias, muy amable. Participar como inversionistas, porque nosotros de alguna u otra manera las remesas que estamos mandando nosotros para Venezuela
en mayor o menor cuantía, son inversiones y ayudan a movilizar la economía. No puedo profundizar más, por supuesto, se me agota el tiempo, pero ¿qué quería yo decir con esto? Bueno, que tenemos que movilizarnos. Yo les quería dar simplemente un ejemplo. Cuando estamos hablando, los venezolanos estamos proveyendo muchos servicios a todas partes. Cuando lo estamos haciendo, estamos utilizando estamos utilizando herramientas, instrumentos jurídicos que existen, por ejemplo, que son administrados en la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando de que podemos tener servicios transfronterizos, podemos tener una presencia comercial, podemos consumir en el exterior. Y todo eso, cuando estamos hablando de todo eso, o incluso del movimiento temporal de personas físicas, cuando estamos hablando de todo eso, estamos hablando de que estamos haciendo aportes tanto a la economía del país receptor como a la economía del país de origen, porque estamos haciendo aportes para ambas. ¿Qué podemos hacer? Nada, seguir trabajando, presentar estas cosas bien argumentadas y con argumentos sólidos y con argumentos persuasivos, pedirle a las autoridades de los países donde estamos, o sea, cada uno de nuestros países, pedirles que pues sigan movilizándose y podamos entonces crearles proyectos más concretos, más ¿cómo decirlo? Que con el cuento de que tengo que cerrar rápido, voy a dejarlo hasta aquí y cualquier otra cosa lo comentamos en el espacio de preguntas y respuestas. De verdad, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y bueno, quedo atenta a sus preguntas.